Imaginemos que hay un pacto, que ese pacto implica que está en marcha una segunda transición, como nos vienen contando desde hace mucho tiempo. Imaginemos que el rey Felipe VI necesita algo para justificar su monarquía en ya entrado el siglo XXI y que en esa justificación cuenta con el apoyo, por supuesto, del Partido Socialista, quizá más de Felipe González y de Susana Díaz que de Pedro Sánchez, que cuenta, por supuesto, con el apoyo del Partido Popular, quizá más de Soraya que de Rajoy. Asumamos que cuenta con el apoyo también de Ciudadanos y que cuenta, por supuesto, con el apoyo de Artur Mas y de las oligarquías catalanas. Imaginemos que ese impulso ciudadano que se expresa en Cataluña por el derecho a decidir y ese impulso ciudadano que ha canalizado de alguna manera Podemos en el conjunto del Estado es desvirtuado, usurpado y convertido en esa segunda transición que los próceres de la patria vienen pidiendo. Y al final toda esta laraca se convierte en mero ruido sin ninguna transformación. Imaginemos que por eso el Partido Popular está echando a todos los perros a ladrar cuan alto puedan para intentar justificar una tensión que le lleve hasta diciembre con el monotema del independentismo y no hablar, como le ocurre a más, de los desahucios, de la corrupción o de esos temas que afectan a la ciudadanía. Imaginemos que todo esto es verdad. Imaginemos que todo este ruido no va a ningún lado, sino a volver a colocar en el poder a los que lo tenían todo perdido. Quizá, perdonen el exabrupto, sea cierto eso que decían los del dicho castellano: un Rajoy que salía, un Mas que salía y un asesor Arriola que salía, y que han aplicado aquello de para lo que me queda en el convento me cago dentro. Hoy en La Tuerca seguimos muy de cerca las elecciones catalanas. Quedan 4 días para el 27S y en la recta final de campaña se habla más de la viabilidad económica de la independencia que de derechos sociales. El presidente dice que la independencia es ilegal y no tiene claro cuántos pasaportes tendrían los catalanes porque afirma que si se salen de España salen de la Unión Europea. Hablaremos también de la amenaza de que se produzca un corralito catalán. Hay quien desde Madrid desea ver cómo se colapsan los cajeros en Barcelona y apelan a la campaña del miedo en la recta final de campaña. Con este panorama analizaremos cuál será el escenario al que tendrá que enfrentarse el próximo presidente de la Generalitat. Bona nit, Cataluña, bona nit, España. Desde Barcelona, La Tuerca, tenemos hoy como siempre una mesa de lujo para un tema, bueno, ¿qué voy a decirles?, que nos convoca con urgencia. Pepe Rivas, director de Ajo Blanco, con quien tanto hemos aprendido. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches. A vosotros. Tenemos también con nosotros a David Miró, subdirector o subcapitán general de los ejércitos de tierra caliente del diario Ara. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Tuerca. En esta tuerca la clau que tenemos hoy, Janet Sanz, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona. Janet, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y tenemos también con nosotros a Sandra Querra, socióloga y activista social. Muchas gracias. Os pido en un minuto que intentéis contestar a quién beneficia esta dinámica del miedo. Pepe. Yo creo que beneficia la confusión para que sigan mandando los que han mandado. Yo no veo un cambio, puesto que los partidos políticos que están pilotando todo este proceso pues son partidos corruptos, con líderes corruptos, y aparte de todo no son demócratas, porque son partidos que no son demócratas interiormente, y además que tampoco tienen lealtad a la democracia, porque se presentan a unas elecciones con un programa y en el momento que la han ganado cambian completamente sus prácticas, ¿no? Y se oculta más que vamos, los que prácticamente están promoviendo todo este movimiento, pues han firmado los recortes sociales, o sea, tanto unos como otros, excepto la CUP. Los de la CUP es otro proceso. Pasa que lo de la CUP probablemente pues una solución al problema nacional no te lleva a un cambio, al cambio que yo creo que tiene que haber, que es la democratización real del Estado. Vamos a poder hablarlo. David. Ahora, yo responderé a la pregunta. El discurso del miedo, digamos, es la estrategia a corto plazo que ha puesto en marcha el Partido Popular, pero a la cual también se han sumado
otros partidos, digamos, unionistas, como el Partido Socialista, Ciudadanos e incluso Unió, no Catalunya Sí que es Pot, esto hay que remarcarlo, pero que es una estrategia, digamos, que tiene como objetivo, digamos, que no haya una mayoría independentista el 27 de septiembre, pero que seguramente ha ido tan lejos y se ha pasado 3 pueblos, digamos, hablando de Corralito, hablando de gente que no cobraba su pensión, etcétera, etcétera, que seguramente ahora es un boomerang, ¿no? Sobre todo después de la magnífica entrevista. Sí. ¿Tú crees que un tipo como Arriola, bien bragado en el conocimiento de estas cosas, decide esta estrategia equivocándose? No. Yo creo que la estrategia no es equivocada. O sea, yo creo que va a tener efecto. O sea, hay sectores de la sociedad catalana que, digamos, si tú les estás diciendo que habrá un corralito con la independencia, que te van a expulsar de la Unión Europea, hay gente que eso, digamos, les va a afectar. O sea, por tanto, yo creo que sí que va a tener un efecto. Lo que pasa es que ya que tenemos aquí una tertulia, digamos, y tiempo para discutir, lo que sí que me gustaría llamar la atención es que esta estrategia, que a corto plazo puede funcionar, a largo plazo enquista el problema y seguramente, y esta es mi tesis, hace que la secesión sea completamente irreversible. Gracias. Janet. Yo creo que a la pregunta que nos hacías, Juan Carlos, ¿a quién le conviene, ¿no?, hablar de este tema? Y a quién le conviene más que haya esta cuestión, ¿no?, este discurso del miedo, es a quien tiene mucho que esconder, ¿no? O sea, se está generando una cortina de humo para no hablar de lo que realmente es importante, ¿no? Porque yo añadiría otra pregunta, es ¿por qué todas estas elecciones del 27 de septiembre, están solo enfocadas a construir o no una mayoría independentista o no independentista? ¿Por qué es esto? Cuando en realidad lo que se vota pasado mañana, ¿no?, dijéramos el domingo, es precisamente una cosa diferente, es un gobierno lo que estamos escogiendo. O lo que se tiene que escoger es un gobierno, es un presidente de la Generalitat que tiene que desarrollar una serie de políticas y que tiene que dar respuesta a una serie de demandas y de anhelos. Por tanto, yo creo que no solo se está construyendo un discurso, una cortina de humo del miedo para esconder cosas muy importantes que afectan al día a día de la gente, como puede ser la respuesta frente a la corrupción, sino también un fraude democrático, que es intentar hacer ver que estas elecciones van de sí o no a la independencia cuando van de muchísimas otras cosas. Gracias, Janet. Sandra. Bueno, sí, un poco en la línea de lo que comentaba ahora Janet, ¿no? Yo creo que si nos preguntamos a quién beneficia, seguramente, digamos, la etiqueta que venimos utilizando, ¿no?, y la expresión en los últimos años de a los partidos del régimen, y ahora añadiría todas sus muletas, ¿no? Y yo creo que aquí puede beneficiar de manera bastante parecida, pues, al Partido Popular en el conjunto del Estado, como a una Convergencia de Unión refundida, resucitada y eternamente escondida para volver al acecho, ¿no? A mí lo que más me preocupa, y espero que podamos profundizar hoy, ¿no?, de cómo vemos el proceso, pero es que de todos los debates que está habiendo son muy parciales y efectivamente se está hablando solo de una parte de lo que preocupa a la ciudadanía catalana y no estamos, digamos, nos estamos quedando huérfanos y huérfanas de debates democráticos en profundidad. Tú antes hablabas de los impulsos ciudadanos y democráticos, y en ese sentido, pues desde hablar de Corralito, hablar de lo que pasará con las pensiones, yo también estoy muy cansada, tanto por parte de Junts pel Sí como por parte de los economistas del Partido Popular, que se hable de pensiones con la frivolidad. Yo como científica social hago una llamada a los científicos sociales a trabajar desde el rigor y la responsabilidad para ver cómo utilizamos los estudios, los conocimientos y las herramientas, ¿no?, que tenemos para estudiar la realidad. Y en ese sentido yo creo que se está hablando con una frivolidad y una falta de respeto de pensiones, de corralitos, del futuro de las familias, que me parece una vergüenza por parte de los distintos partidos, digamos, que se juegan gobiernos tanto en Madrid como en Cataluña. Y en última instancia, a mí lo que más me preocupa es que esto beneficia al inmovilismo, me beneficia a no tener debates de profundidad que puedan generar una dinámica verdaderamente desde abajo, en clave ruptura, en clave crítica, que nos pongan paradigmas que realmente sean transformadores, ¿no? Invitamos a las asociaciones españolas, catalanas, europeas, incluso planetarias, de derecho constitucional a que reprueben la ignorancia del presidente de gobierno y esas patadas que le pega a la Constitución con la que después él pretende darnos a nosotros en la cabeza. Hay un anhelo de cambio incuestionable en el pueblo catalán.
que parte de una acumulación, ¿no?, de una identificación nacional que va reclamando mayores cuotas de autogobierno y que de alguna manera explota por el maltrato desde que un tribunal constitucional, camino de convertirse en un tribunal de parte, ¿no?, con el caso extremo ahora, que incluso tiene carnet del Partido Popular, el presidente del Tribunal Constitucional, y que va generando, una conciencia frente a alguien que te está maltratando. En un momento de fin de ciclo, en el conjunto de Europa, que afecta a España, que afecta a Cataluña y que genera también un elemento de supervivencia de las políticas neoliberales, porque no nos olvidemos de que una de las cuestiones curiosas de la crisis del neoliberalismo es que refuerza el neoliberalismo. Bueno, en ese escenario, con ese impulso popular que nace aquí con el derecho a decidir, se apropia más de él. Y yo lo que os quería trasladar era la pregunta inicial, que vuelvo a insistir. Tengo la sensación de que el discurso del miedo es un discurso obligado, no tanto porque haya gente que tenga miedo al corralito, sino porque va a exacerbar el voto independentista por el enfado que genera y sobre todo, y es lo que os quiero pedir una reflexión, porque yo creo que la gente está en una suerte de videojuego. Yo creo que la gente toma decisiones porque cree que nada tiene consecuencias. Y eso va a implicar que en estas elecciones la gente va a votar con cierta alegría porque establece que no va a haber consecuencias. Y yo creo que la única consecuencia real que va a haber, y es lo que os pido una reflexión, es que se va a reforzar el Partido Popular, que va a ir hasta diciembre con el discurso de que se rompe España, y al final Artur Mas va a traicionar a toda la lista de Junts pel Sí y les va a decir: no, los únicos que hablamos en nombre de Cataluña y que negociamos con España somos nosotros, porque los demás sois unos perroflautas. Bueno, yo estoy, completamente en desacuerdo con este diagnóstico, porque yo creo que es justamente lo contrario. O sea, que la sensación para una buena parte de la población, y no digo todos, es que en realidad, las elecciones del 27 de septiembre, son las únicas que por el formato con el que se presentan, por el programa, incluso por el desarrollo que se ha llevado los últimos días, son las únicas elecciones en las cuales puede haber un cambio de verdad. O sea, un cambio, vamos a ver, para que la gente lo entienda, puede haber el 27 de septiembre una mayoría más o menos amplia en Cataluña, digamos, a favor de romper, digamos, el status quo de la transición. Pero aquí no estábamos ya, David, perdona. En romper el status quo, me refiero. Yo creo que aquí habíamos llegado, ¿no? Una mayoría parlamentaria ya se había posicionado, ¿no?, en base a un ejercicio del derecho a decidir, mayoritario en el Parlamento catalán, que ya se había manifestado. Pero tú decías ahora, una ruptura por primera vez con el mismo presidente de la Generalitat. Bueno, ¿y por qué no? Con las mismas políticas que nos han llevado hasta aquí. Es que yo creo que son dos temas paralelos. O sea, yo si quieres, aquí... La Torca se diferencia de cualquier otro tipo de tertulia en que aquí se puede argumentar. Yo creo que podemos centrar el debate en el señor Artur Mas y podemos analizar de dónde viene y cuál ha sido su evolución, y yo creo que ahora mismo presentarlo a él como una marioneta de la oligarquía catalana, pues me hace bastante gracia, porque eso no es así. Digamos, hay un personaje odiado ahora mismo por el señor Fainé, por el señor Oliu, etcétera, etcétera, es el señor Artur Mas, porque es uno de ellos que ellos consideran que les ha traicionado, que ha ido mucho más allá de lo que debería haber ido, por lo que sea, digamos. Yo tampoco voy aquí a defender su gestión. Lo que pasa es que, ya llevando el debate al ámbito de la izquierda, aquí hay dos diagnósticos. Un diagnóstico de una izquierda que dice: estos derechos sociales y esta transformación social no la podemos hacer con los instrumentos que tenemos hasta ahora, los instrumentos autonómicos, de autonomía, y por tanto hay que romper con eso, hay que dar un paso para conseguir un Estado propio, la independencia. Una izquierda hace este diagnóstico, y otra izquierda, que me parece igualmente legítimo, dice: no, dentro del marco constitucional todavía es posible, digamos, llegar a un acuerdo vía cambiando las mayorías en el Parlamento y cambiando posteriormente las mayorías en el Congreso de los Diputados. Esas son las dos vías, digamos, de transformación social que están que van a ver el 27 de septiembre cuánto apoyo tiene una y cuánto apoyo tiene la otra. Vamos con brevedad, Janet, y luego Sandra. No, yo en relación a lo que decía antes, ¿no? Aquí el compañero David dice: no hay dos debates. Bueno, los debates es: o hablamos ahora de la transformación del modelo económico y social, que no se trata de cambiar los instrumentos. Grecia lo que pone de manifiesto es que un Estado-nación
¿no? Con una serie de instrumentos, tiene unas incapacidades para tomar según qué decisiones. Por tanto, aquí hay una izquierda que hace mucho tiempo que dice que el cambio no se hace solo desde el Estado, sino que se hace a nivel europeo y que hay que cambiar las reglas de juego del modelo económico global, ¿no? Por tanto, pero además también hay una izquierda que dice es que solos como Cataluña tampoco no ens en sortirem, ¿no? Que necesitamos también que haya un cambio en el gobierno del Estado, igual que necesitamos que haya un cambio en el sur de Europa que reivindique que las reglas, ¿no?, de juego sean diferentes. Y esto es lo que esta es la diagnosis, no es que lo podemos hacer bajo el marco, no, bajo el marco de unas reglas del juego que se fijan a nivel europeo y que por tanto eso es lo que hay que cambiar. Porque a Merkel lo que le importa es lo que diga la Comisión Europea, no lo que diga Cataluña como Estado o Grecia como Estado, ¿no? Y visto la resolución. Por lo tanto, yo creo que aquí el falso debate es decir, esto es una carrera de velocidad, no, esto es una carrera de fondo. Lo que estamos jugando, entonces yo cogería lo que decía antes Sandra. Aquí se está utilizando con mucha frivolidad, según qué debates, cuando en realidad la gente sabe precisamente que para hablar de libertad, primero hay que dejar de hablar de precariedad, por ejemplo. No solo de libertad nacional, de libertad social y nacional. Y yo creo que intentar separar los debates es lo que nos está llevando a un callejón sin salida, precisamente. ¿Sandra? No, yo además de reconocer la importancia de lo que es el marco internacional, y de lo que es el modelo económico en el que nos encontramos, que está claro que en este sentido pues la Grecia contemporánea, ¿no?, y de ayer y de mañana es paradigmática de los límites de la soberanía del Estado-nación, ¿no?, digamos, ¿no?, la gran Ítaca además en ese sentido del Estado como respuesta, ¿no?, el Estado propio como respuesta a todas las cosas. Yo absolutamente de acuerdo con esto y creo que hay otra frivolidad que es cómo se trata la pertenencia o no a la Unión Europea, ¿no? Y unos nos echarán mañana y los otros nos dicen que seremos socios privilegiados, ¿no?, porque somos fantásticos y uno de los seremos el país más rico del sur de Europa y un socio privilegiado de la Unión Europea. Pero en ese sentido también me gustaría, yo no estoy de acuerdo con la caracterización que hace David de los dos relatos de la izquierda. Por varias razones. Una, porque creo que hay una izquierda que no está en estas elecciones, que por varias razones pues no se ha presentado, no ha dado apoyo o no está, digamos, explícitamente, ¿no?, en lo que es el debate electoral. Pues la izquierda precisamente que ha venido trabajando, reivindicando que el eje social y nacional son indestriables, que no sé cómo se dice, indisolubles en castellano, y que no es del ámbito de la izquierda independentista, digamos, ¿no?, en términos, y estoy hablando de todo el trabajo que se ha hecho desde el proceso constituyente y de lo que es el entorno. En todo caso, lo que quiero decir es que para mí va más allá de que si se puede cambiar las cosas fuera del Estado español o el Estado propio como respuesta. Yo creo que ha habido un discurso en los movimientos sociales y la izquierda catalana soberanista que ha estado hablando de una clara ruptura con el régimen. Y para mí, David, la ruptura con el régimen del 78 es mucho más que independizarse del Estado español. Es cambiar el modelo económico, institucional, político, y también es cambiar el resto del Estado español. Digamos, no es nos vamos y porque somos catalanes mágicamente lo vamos a hacer mejor. En ese sentido, la izquierda que la de ruptura de régimen desde una perspectiva democrática, política y económica. Y no ahora una y luego la otra, sino las tres a la vez. Reivindicamos, digamos, lo que están vinculadas. La izquierda que está hablando de procesos constituyentes coordinados en todo el Estado español. Que el proceso constituyente catalán que queremos sirva de efecto dominó y que sea un motor y que pueda provocar procesos de cambio en el resto del Estado. Y sobre todo la izquierda que tiene claro que este proceso constituyente catalán, que tiene que ser inspirador y a la vez alimentarse de lo que está pasando en el resto del Estado, no sea subordinado y que no tenga por qué ser pactado. Y aquí el espacio de la izquierda, digamos, se hace más pequeño. En eso sí que estaría de acuerdo contigo. Pero sí que existe de ese deseo de desobediencia desde lo que es la izquierda soberanista. Antes os planteaba, le doy la palabra a Pepe. Un trabajo también que olvidáis que yo creo que es fundamental, que es el modelo cultural, o sea, el cambio cultural, el cambio de las mentalidades, o sea, trabajar desde la democratización real y que con el dinero público no se puede hacer lo que se ha estado haciendo, que es controlar medios de comunicación, controlar propaganda, lanzar unos mensajes muy claros, sino yo creo que hay que cambiar absolutamente la mentalidad. O sea, un político lo que no puede ser es apropiarse de la institución, es apropiarse de lo público. O sea, por ejemplo, yo TV3 en este momento no lo puedo mirar porque me da vergüenza.
O sea, lo siento. O sea, casi no puedo leer ningún periódico porque está todo condicionado y porque la gente que piensa en la verdadera transformación social no entra en los medios de comunicación porque es censurada sistemáticamente. O sea, te quiero decir, entonces, si queremos crear un modelo alternativo, hay que experimentar ese modelo alternativo en la práctica. Y podemos experimentarlo. O sea, no se promociona suficientemente lo que son las ecoaldeas, todas estas organizaciones nuevas que desde la base están surgiendo a contra y corriente y están planteando una democracia real, no una democracia política que nadie cumple porque nadie es leal a esa democracia. Entonces yo creo que la revolución cultural y la revolución educacional es básica para saber qué queremos y que ahora lo que queremos es lo que nos han dicho que tenemos que querer. Y esto no puede ser. Y yo creo que, por ejemplo, el problema que se ha encontrado vosotros, Barcelona en Comú, al entrar en un ayuntamiento sin ninguna experiencia, porque durante años una generación ha bloqueado sistemáticamente todos los puestos y ha impedido en los relevos reales, porque ¿quién está en el relevo? Los obedientes, no están los agitadores. Entonces, llevamos 35 años de retraso. Entonces, ahora esa gente que ha provocado ese retraso durante 35 años me está diciendo si quiero ser dependiente o independiente, pero ¿qué coño me están diciendo? Si esta gente no me la creo, no los quiero ni ver. A ninguno. Porque además han firmado todo y además son totalmente los responsables de la situación que estamos pasando. La culpa no la tiene Madrid, la culpa la tiene toda esa clase política que se ha apropiado de las instituciones. Entonces yo, creo que todo este debate es absurdo. Cuentan los voceros de la noche que el señor Trías anda por ahí gritándole a las farolas su ira por haber salido del Ayuntamiento de Barcelona, que no termina de entenderlo, porque al final piensan que las instituciones les pertenecen. No sé si, David, querías contestar algo antes de haceros una siguiente pregunta. Bueno, simplemente yo creo que, yo soy periodista, no soy un opinador, ni un analista, ni un científico social, ni nada de eso, y a mí lo que me preocupa realmente es que un señor de León o de Salamanca, el domingo por la noche, cuando le den los resultados electorales, no va a entender nada. No va a entender nada. Y yo creo que desde los medios de comunicación la responsabilidad es intentar explicar qué es lo que ha pasado en Cataluña. Tú has hecho antes un diagnóstico o un relato bastante acertado, pero hay que explicarles que aquí hay un problema real. Antes hablabas del tema de las instituciones. Yo creo que una de las cosas, es un factor más, que se ha puesto de manifiesto, sobre todo a partir de la crisis, es que toda la historia esta del pujolismo, de la importancia de la Generalitat y del autogobierno, lo que se ha puesto de manifiesto es que el autogobierno era una farsa. O sea, el sistema autonómico realmente, hay muy poco autogobierno real en la Generalitat para hacer cosas. O sea, los márgenes que tú tienes para destinar presupuestos aquí o allá, solo durante los años del boom inmobiliario, gracias a la entrada de recursos vía, impuestos, realmente se podían hacer cosas. Pero a la que, ha habido una crisis económica, la Generalitat ha pasado a ser una mera sucursal del gobierno central, donde no se podía mover ni un euro. Y eso, lo han vivido incluso los propios gobernantes del Partido Popular en sitios como el País Valenciano, por ejemplo, ¿no? Donde, eran, los planes del FLA de Montoro, obligan a eso, ¿no? Y yo sí que creo que hubo, un engaño. Nos engañaron diciendo que aquí había una cosa que se llamaba Generalitat y que era muy importante y que ahora, y se ha puesto de manifiesto. Pero nos engañaron los madrileños. A mí no me engañó. Perdona, Pepe. No, que lo que digo, una de las cosas que se ha puesto de manifiesto es que el autogobierno era mucho menor de lo que se nos había vendido. ¿Quién lo había vendido? Pues Pujol, por ejemplo, en su época. Sí. Y ahora resulta pues que vas a intentar hacer políticas y tu margen es mínimo. Pero mínimo. Y el margen que tienes tampoco lo utilizas. Porque, pero, por sí, ejemplo, de acuerdo, hablabas de recursos propios. Pero hablamos del IRPF autonómico. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que se ha bajado a las clases más altas. Pero yo me niego a hacer un diagnóstico de gestión de un gobierno
digamos, si su margen es así, que sí es así. Lo que pasa es que yo creo que es Sí, importante. podemos está discutir claro, sobre esto, pero, digamos, no es justo, no es lo mismo. David, Yo es que está no claro. lo sé. No estoy muy seguro que esto sea así, porque yo he visto que y he vivido una parte de todos estos últimos años en un pueblo pequeño y he visto lo que hacía la administración con ese pueblo, por ejemplo, con el agua. El agua estaba contaminada y habían comunicados de la Generalitat diciendo a los alcaldes que no lo comunicaran a la población cuando la población enfermaba. O sea, tu gobierno te ha hecho esto. Entonces, claro, y ha hecho muchas otras cosas. Entonces, quiero decir, yo creo que sí que ha habido capacidad de gestión. Lo que pasa es que la han gestionado muy mal. O sea, entonces esta gente que ha gestionado muy mal. Fantásticamente bien. ¿Cómo? Yo creo que lo han gestionado fantásticamente Para bien. las minorías, para las claro, cuales trabajamos. no, es que aquí yo creo que hay que Para la reconocer, o sea, yo creo que han sido sus postulados de manera muy fidedigna. Yo creo que hay que reconocer, y aquí es donde yo creo que hay mucho espacio para el diálogo y donde es una lástima que el debate esté tan polarizado, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que la política recentralizadora del PP en los últimos años es brutal y es un escándalo, y Janet nos lo puede contar desde la perspectiva del Ayuntamiento de Barcelona y se puede hacer un relato desde muchos lugares a nivel de Generalitat. Yo creo que es absurdo no reconocer esto. Por eso hay que reivindicar los debates multidimensionales, ¿no? Porque lo que tenemos es muy plano, desafortunadamente en Cataluña en términos de debate. Pero, ostras, es que la teoría económica, las premisas, los fundamentos del programa económico de Convergència i Unió eran exactamente los mismos que los del Partido Popular. O sea, más Convergència i Unió y digamos, la escuela económica y política que representan teorizaba la austeridad. La han teorizado. No es que la hayan aplicado, pero no es que la hayan aplicado porque no tenían otro motivo. Es que la han teorizado. Es parte de su pensamiento económico y sus propuestas. Y aquí el gran drama, entre muchos otros, es tener a un candidato como Raúl Romeva, que yo políticamente pues puedo sentirme identificado o no, pero que por ejemplo es una persona que ha generado mucho respeto por el trabajo como eurodiputado, ¿no? Cuando está en Iniciativa per Catalunya, y a mí se me cae la cara de vergüenza tener una persona que viene de la izquierda teniendo que responder y justificar o hacerse el autista cuando se habla de los recortes de más. Ese es un drama. O sea, que no esté habiendo un interlocutor para hablar de la política económica, de la política social, de la política también de represión contra los movimientos sociales. Recordemos que hemos tenido un señor llamado Felip Puig, que ha sido también el estandarte de la represión contra la protesta ciudadana, y resulta que no hay interlocutor, porque como Madrid nos roba y Madrid no nos deja, pues nos tenemos que aguantar y tenemos que ponernos todos en tropa detrás de más para hacer resistencia contra el enemigo externo. De la misma manera que voté sí en el 9N. Yo estaba en Nueva York por trabajo y me fui a la delegación de gobierno de la Generalitat porque quería votar. Y voté sí. En la misma manera que yo doy apoyo a este proceso desde una mirada crítica, estoy harta de que nos tomen el pelo. Déjame haceros una pregunta en esa dirección. Yo estoy convencido, como politólogo, que el eje derecha-izquierda ya no sirve, sobre todo porque ha desaparecido la izquierda. Es decir, porque esa representación de la izquierda que tenían los partidos socialdemócratas e incluso, ¿no?, los partidos postcomunistas lo han abandonado, ¿no? Y se hicieron liberales en lo político, luego liberales en lo económico, y al final, bueno, pues los partidos se fueron convirtiendo en partidos cartelizados y al final uno no interpreta dónde demonios está ahí ese lugar antaño llamado izquierda. En cambio, la derecha sigue incólume, con su lógica y con sus espacios claramente definidos y con sus grupos para los cuales trabajan y con su discurso de orden y con su, yo creo cada vez más su defensa de la no empatía, ¿no?, y de la justificación de que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. La pregunta es, ¿qué hacen entonces juntos el agua y el aceite? Antes hablamos de lo real y lo no real. Yo estoy convencido, y por eso existe monarquía en España. Así que la monarquía es el pivote que cierra el arco que sustenta este capitalismo de amiguetes de España, esta manera de hacer política y de hacer economía vinculado, ¿no?, de una manera bastante torticera, y que la figura de la monarquía es de alguna manera el garante, ¿no?, de todo eso, y lo arrastramos desde la transición. Y eso es lo que explica también por qué incluso en momentos de tremenda crisis con el rey Juan Carlos no hubo ningún tipo de fisura en el sistema de cuestionamiento del rey, sino de su sustitución por el hijo. En cambio vemos que en Junts pel Sí está un partido que se llama Republicano y Convergencia, que yo sepa sigue siendo un partido monárquico. Entonces la pregunta que os hago es, ¿cómo es posible que se junten ese tipo de posturas irreconciliables que obligan a no hablar de programa,
obligan a no hablar de programa. Y eso es lo que quiero pediros una reflexión, y que nos hacen ver que se van a querer mucho el día de las elecciones, pero el día siguiente no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Y que cuando sale algún tema, sea Barcelona World o cualquier otro, cualquier mínimo tema, va a haber encontronazo. Y por tanto uno se pregunta, bueno, ¿por qué os juntáis solamente para algo que después no se puede ni gestionar? David. Yo creo que la respuesta es muy fácil. Se juntan coyunturalmente y por un espacio de tiempo más o menos acordado con un objetivo común, que es la independencia. Porque la independencia, vaya, no sé qué pensaréis, pero se tiene que hacer con todo el mundo, ¿no? Se tiene que hacer desde la izquierda y desde la derecha. Digo yo, digamos, no sé si, como la transición aquí se hizo, digamos, pactando el Partido Comunista con los herederos del régimen de Franco, ¿no? La famosa transición, se pusieron de acuerdo, sentaron las bases de una constitución del 78 y aquí estamos, ¿no? Bueno, pues ahora... Con referéndum, ¿eh? Con todo el mundo es con referéndum. Bueno, claro, no, sí, con el arco parlamentario, es con referéndum. Bueno, el referéndum, yo creo que el referéndum está ahí como una posibilidad que en cualquier momento se puede activar. Como una posibilidad, no tiene que ser la única forma de. Pero si no te dejan hacer el referéndum. Junts se ha dicho que no. Claro. Ha renunciado a la posibilidad del referéndum, ha dicho sí o sí. Eso no es verdad. O sea, la oferta, no. La oferta para hacer el referéndum. O sea, en el momento que el gobierno español diga vamos a negociar el referéndum o vamos a hacer el referéndum. Y mientras tanto no hacemos referéndum. Pues que si no se puede. Bueno, ¿Cómo lo haces? Si no digas que no es verdad lo que ya ha afirmado, porque es absolutamente verdad. No. Otra cosa es que lo expliques con ese argumentario. No, pero el planteamiento es que no vamos a referéndum, vamos que si nos dan los votos, incluso ha dicho Romeva, si nos dan los escaños, más allá de la gente que participe, dice vamos a... El planteamiento es que aquí se hace un camino unilateral y no subordinado. Pero que la posibilidad del referéndum está abierta, por supuesto. Y de hecho, en el final del proceso hay un referéndum por la Constitución catalana que tiene que actuar, digamos, como sustituto del otro referéndum si no se puede hacer. Entonces sigamos con la pregunta, ¿eh? ¿Cómo se junta el agua y el aceite? Se juntan para hacer la independencia. Vale. O sea, pero como todos los frentes de liberación nacional del mundo mundial. O sea, o es que los independentistas norteamericanos de las 13 colonias, digamos, no había de gente federalista o gente republicana, gente de derechas o de izquierdas en terminología actual. Es que esto es así. Esto, pero digamos, para cambiar el estatuto se necesita el 75% de los votos y en cambio para proclamar la independencia se necesita menos. O sea, no lo entiendo. La mayoría parlamentaria. Luego, pienso que es completamente irresponsable cuando todo el mundo sabe que hay la mitad de gente que está en un lado y la otra mitad que está en el otro lado y que más o menos esto puede cambiar por propagandas, pero que no es real que haya una mayoría independentista. Si yo tengo todos los medios de comunicación públicos a mi disposición y los manejo como yo quiero, y la educación lo mismo, pues claro, al final acabó. Pues mira, tuvimos 40 años de franquismo de una manera así, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, te quiero decir, la democracia hay que ejercerla. ¿Pero tú crees y luego, que aquí ha habido una hipnosis colectiva y los catalanes se han vuelto locos, digamos? Es que ya veremos cómo se han vuelto los catalanes. Todavía no hemos votado. Exacto. Entonces ya veremos. Sí, ya veremos. Pero la campaña electoral, lo que veo, me parece demencial. Pero, porque tenemos un problema social tremendo y yo, en contra de lo que tú dices, sí hay izquierda. Lo que pasa es que la izquierda no es Esquerra Republicana de Cataluña, pero yo creo que los de la CUP y movimientos sociales y movimiento libertario son izquierda. Y los ocupas cantidad de hay, yo creo que esta es la izquierda. O sea, yo creo que precisamente aquí, en Cataluña, sí hay una izquierda nueva, que está emergiendo, que es asamblearia y que ya se verá. Entonces yo creo que ya no es el PSOE aquí no es izquierda, el PSC no es izquierda, y Esquerra Republicana para mí tampoco es izquierda. O sea, por los hechos que yo he visto y por lo que ha hecho la política social que ha hecho en el Parlamento de Cataluña, yo no veo que sea izquierda. Yo veo que la izquierda... Y cuando hubo el tripartite en el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, Pepe, la izquierda está gestionando de una manera menos es que todavía ominosa no gestiona. el régimen. Ahora acaban de gestionar los municipios. Hay una serie de municipios que empieza a haber izquierda real. Pero me temo que tenemos que reinventarnos el espacio llamado anteriormente izquierda, porque no hay un modelo alternativo a las políticas de mercado. Seguramente el sujeto revolucionario clase obrera ya no es el que puede portar estos cambios. Hay otras diferencias que están
no voy a decir al mismo nivel, pero ya no son tan secundarias como ha sido históricamente al lado de la contradicción capital-trabajo, como es la de hombres-mujeres, como es el tema de la migración. Hay como muchos problemas, el tema medioambiental, hay como muchos problemas que tenemos que enfrentar, y creo que las preguntas siguen siendo válidas de la izquierda, que son las de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Las preguntas son las mismas, pero las respuestas no pueden ser las mismas, y por eso digo que la derecha, como es ordenancista y está por la permanencia, no necesita grandes cambios. En cambio, la izquierda, donde hemos pertenecido históricamente, no estamos haciendo ese ejercicio de reinvención. Yo creo que por eso vamos a rebufo. Pero dejadme que insista en la pregunta, porque creo que de verdad no sigue sin estar claro. Yo creo que no es demencial, ¿no?, lo que la gente piensa, pero sí que sigo pensando que hay una suerte de videojuego. Y que, ahí Sandra, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la sociedad se ha hecho muy lumaniana. ¿Qué significa esto? Significa que hay como muchos automatismos, ¿no? Como que la gente cree que la leche viene del Tetrabric y que no se pregunta a la gente de dónde viene el agua que bebe y los alimentos que consume y a dónde van los residuos. Estamos como muy aislados y funcionamos con una suerte de automatismo, y si algo se quiebra hay sociedad de la vigilancia y represión. Pero tengo la sensación de que no somos conscientes de la jugada, ¿no? Y eso implica que tengamos la sensación de que vivimos en una suerte de videojuego. Y en un videojuego, pues da igual, ¿no?, que te la juegues todo en una pantalla. Pero yo no creo que la gente esté demenciada, sino creo que la gente está hasta las narices. Y que puede haber un voto de enfado, decir, a ver, pues yo voy a romper aquí, voy a dar una patada al tablero, y la patada al tablero es el independentismo. Y yo sigo convencido de que el independentismo beneficia a las minorías catalanas del dinero y beneficia al Partido Popular, porque estoy convencido de que existe un pacto. Pero dejadme que os haga otra pregunta que creo que está en el aire, ¿no? ¿Es factible la independencia o están disparando con pólvora del rey? Es decir, la independencia, aunque haya el domingo un 55, un 60% de votos a favor de la independencia, ¿es factible la independencia? Depende de España. Pero era unilateral. No, o sea, es que es factible la independencia. O sea, quiero decir, David, en el día a día, o sea, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace con las pensiones, con las deudas compartidas? ¿Qué se hace con los recursos? ¿Qué se hace con otra cosa? ¿Qué se hace con otra cosa? Se abre un proceso de negociación. Que es el entrelazamiento que hay entre la sociedad catalana y española. Además, están totalmente entrelazadas familiarmente, económicamente y a todos los niveles. Pero eso pasaba entre Chequia y Eslovaquia. Es que yo creo que no ha habido ningún Bueno, problema. y si están que no, totalmente controladas por como Alemania, su nombre indica, ya son Checoslovaquia colonia. era una construcción como Yugoslavia, como la Unión Soviética. No pero- tenía el entramado Oye, conjunto que sí que existe en el conjunto del Estado. Y que, insisto, yo lo estoy vamos a ver, diciendo. yo he paseado Cataluña, perdona, vamos a poner un poco de orden. Sí. Cataluña es una nación, y yo creo que eso es una cosa que hay gente que en el conjunto del Estado está contándolo, y eso es muy positivo, porque no se ha contado y no se ha entendido. España está mal enseñada y mal aprendida. Cataluña es una nación, y seguramente más antigua que la nación española, que nos empezamos a reencontrar a partir del siglo XIX y la invasión francesa. Eso está más o menos claro. Pero insisto en la pregunta anterior, ¿no? Es decir, que yo creo que estaba planteando el PP que hay una trabazón que no acepto, David, que alguien le diga que si hay un accidente ferroviario en Sevilla te duele lo mismo que si tiene lugar en Kazajistán. O sea, no es verdad. Es decir, que la ligazón que hay entre Cataluña y el conjunto del Estado es muy fuerte, y por tanto hay una sentimentalidad, que la sentimentalidad se acerca a lo que entendemos como nación, y por tanto es verdad que separar eso no es más sencillo, y por eso sumar en formas de integración que no se pueden llamar federalistas, porque el PSOE ha masacrado la palabra federalista, pero que tiene que ser algo parecido, va en la dirección correcta. Y vuelvo a haceros la pregunta: ¿es factible realmente la independencia al día siguiente? Y estabas hablando tú, y luego Pepe iba a contestar. Tú ya has dicho que sí, y que depende de España. Yo creo que, o sea, al día siguiente dependería de España. O sea, si España reconoce el resultado y dice vamos a abrir un proceso de negociación para ver cómo lo arreglamos esto, cómo lo repartimos, digamos, los pasivos, los activos, cómo resolvemos todas las cuestiones prácticas, pues sería factible. O sea, es una cuestión de voluntad política y de respeto a la opinión mayoritaria. No le estás preguntando a España qué opina al respecto. Estás diciendo No. Tú me dices, ¿la independencia será factible? Yo digo, al día siguiente solo sería factible. Pero hemos votado, puede sí decir o no, que la independencia de las Si 13 colonias norteamericanas era factible Pero es que si no Inglaterra hubiera cedido. Es que perdón, estoy interviniendo más. Yo creo que no es viable. O sea, sinceramente pienso que no es viable, pero no es viable porque el tejido productivo catalán está muy deteriorado, porque se ha destruido la artesanía y todo lo que podría hacernos
independientes, porque la dependencia, por ejemplo, ahora se está acabando con el pequeño comercio. Yo vivo en un pueblo de Gerona, es un drama. O sea, en un pueblo grande de 25.000 habitantes han abierto grandes superficies en los últimos 3 años, 5, con lo cual todos los pequeños pueblos se están quedando sin sus pequeñas tiendas, con lo cual no se está favoreciendo la economía del territorio. Se está favoreciendo desde el gobierno de la Generalitat las grandes superficies, o sea, la dependencia, con lo cual en vez de un proceso de independencia estamos en un proceso de cada vez más dependencia. Dependemos de las carreteras, de que lleguen las comidas a las ciudades de una forma brutal, cosa que esto, por ejemplo, en Francia no pasa de una forma tan drástica, porque se combinan las dos economías, la pequeña economía y la grande. Aquí se está apostando, o sea, yo estoy viendo una transformación en el territorio tremendo, se ha destruido el paisaje, o sea, un nacionalista resulta que lo que ha hecho es especular con su territorio y construir de una forma salvaje y absurda, que ha destruido lo que es tradicional, o sea, lo que es nuestro. Entonces, creo que, no sé, es que no lo entiendo. Sandra. Yo creo, y desde la comodidad que me da no estar haciendo meeting electoral, ¿no? Que también es verdad que puedes hacer un paso atrás y son códigos distintos, ¿no? Yo entiendo, pero yo creo que no lo sabemos. No lo sabemos si es viable o no. Y no lo sabemos porque ni el Partido Popular, ni Convergencia ni Unió, ni todos los actores hegemónicos, ¿no?, de este debate tan crispado, como decía antes, han permitido o están permitiendo, y han aportado los datos. Y también la Sara, ¿no?, bueno, pues la tranquilidad, ¿no?, y el sosiego, ¿no?, como para tener debates, además, pues como decía, ¿no?, con estudios, con reflexiones. Dicho esto, yo creo que no debería importar si es viable o no. Por ejemplo, no debería importar desde una perspectiva de libertades democráticas, desde una perspectiva de la defensa de un proyecto político, no debería importar, porque lo que tendría que estar pasando aquí es que si el pueblo catalán vota en un referéndum, independientemente de lo que diga el Estado español, que quiere ser independiente, aquí lo que tendría que pasar es que el Estado español se tendría que sentar para facilitar todo el proceso, precisamente para que la población catalana no sufriera y para que los pensionistas y las pensionistas catalanas no tuvieran que preocuparse por sus pensiones. Es decir, si estamos hablando desde una perspectiva de libertades democráticas, que sea viable o no, es lo que se tendría que hacer, se tendría que garantizar que fuera viable. Lo de que nos está preguntando al resto de los españoles, ya sé, bueno, es un poco también la analogía a la que solemos recurrir. Pues es un poco como las parejas, y cuando se habla de la violencia de género, que también ha estado utilizada de manera muy desafortunada en este proceso y en estos episodios. Pero claro, si yo me quiero separar de ti porque siento que en esta relación no es saludable, me parece que delante del juez o delante de quien sea, Juan Carlos, tu posición como pareja es irrelevante. Entonces, en este sentido, tenemos una acción que es Cataluña, que efectivamente es una nación que dice: yo no quiero sentir en esta relación, hay que respetarla. En todo caso, pues habrá que preguntar. Habrá que preguntar al conjunto de la población. Metáfora. Hay un problema con la metáfora de las parejas, porque es que un Estado no es una pareja. No. Entonces yo entiendo absolutamente contigo que cuando uno se le termina el amor, pues se le termina el amor, ¿no? Y en una relación de pareja también tienes que negociar, pero podemos seguir siendo amigos, Juan Carlos, también una relación de pareja, pero seguir siendo amigos, también tienes que negociar. Pero ya digo que la comparación no es real, porque el grado de complejidad que tiene la convivencia política en un Estado no la puedes expresar en términos de pareja. Y por tanto, históricamente, cuando alguien se va de algún sitio, se va solamente de dos maneras: o con un acuerdo con el Estado del cual te marchas, o con una insurrección. Y por eso os planteaba con absoluta nitidez la pregunta: ¿está Cataluña dispuesta a una insurrección para separarse de España? Ni por asomo. ¿Hay un acuerdo con el conjunto del Estado para separarse? Y yo digo, no. A no ser que hagamos lo que está haciendo, por ejemplo, Cataluña Sí que es Pot, creo, en relación con Podemos. Es decir, vamos a un proceso constituyente donde podamos explicar todas estas cosas de manera que el conjunto de la gente lo entienda, y entonces va a ser factible incluso la independencia, pero no por un acto de fuerza que no puedes hacer valer. Y por eso os preguntaba si es realmente posible la independencia, que yo creo que no. En cambio, es mucho más factible que tú puedas tener un gobierno en Madrid que asuma realmente
un referéndum en Cataluña y la voluntad pedagógica de contar en el conjunto del Estado la posibilidad de la separación sin que sea traumática, porque es que entonces creo que estamos engañando a la gente, porque si toda la gente le está diciendo no. Es como me recuerda un poco al referéndum griego, que yo creo que es el gran error de Tsipras. Tú haces un referéndum en Grecia si tienes la posibilidad de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y si no, estás engañando a la gente. Y yo tengo la sensación de que aquí hay un poco de ese tipo de engaño, porque dices, no necesito negociar con el conjunto de España y no veo una insurrección. Y os digo lo que decía al principio, creo que es mentira, creo que ya han hablado con la parte de España que sí que está a favor de unos cambios cosméticos de la Constitución que reafirmen a Felipe VI, que beneficien económicamente a las minorías catalanas y que frene el impulso del derecho a decidir que marcó Cataluña y el impulso de transformación que marcó el 15M en el conjunto del Estado. Pero eso, perdona, Juan Carlos, eso, digamos, lo tendrías que probar. Digamos, yo soy periodista. A mí la teoría de la conspiración, de que hay un pacto aquí con Felipe VI entre Mas y el PP y tal, me parece ciencia ficción. O sea, digamos, yo no lo plantearía porque, claro, es un tema que ni te puedo rebatir ni se puede demostrar. Por tanto, vamos a lo que hay. Lo que hay, digamos, a mí lo que me sorprende también es que desde la izquierda se plantee el tema como una cuestión de viabilidad, cuando yo creo que lo democrático sería discutir si es conveniente o no es conveniente, si tiene ventajas o qué inconvenientes tiene. O sea, ¿cómo se hace? Yo creo que sí, pero ¿cómo? Bueno, yo que comparto bastante, ¿no? el punto de vista de decir, primero tiene que haber una voluntad clara popular de hacia dónde queremos ir. Pero para mí ha sido una cosa muy importante que no se está utilizando durante toda la campaña de poner de manifiesto, que tú has reconocido, David, que es precisamente la necesidad imperiosa de, para que pueda ser viable, o para que pueda ser una opción real, tiene que haber una negociación. Totalmente. Y para que tenga que haber una negociación, tiene que haber alguien también que quiera negociar en el otro lado. Por eso yo creo que es importante el hecho de decir, primero, unas elecciones no sustituyen a la voluntad popular y por tanto tiene que haber un referéndum vinculante que obligue. Y aquí cojo también, ¿no?, el punto de decir, no puedes mirar hacia otro lado. Pero puede haber un gobierno que diga, bueno, es que a mí me da igual lo que diga, que es lo que está pasando ahora en el Estado español. Por eso es importante que Cataluña no se desentienda de lo que pasa en el Estado español y que haya un cambio precisamente que favorezca ese reconocimiento a lo que pueda pasar aquí en el futuro en Cataluña. Pero o sea, no se puede desvincular todo y decir, no, aquí... Los únicos que quieren darle naturaleza de referéndum auténtico y hacer una DUI, y hacer una DUI el día 28 es la CUP. Es la CUP. Y Junts pel Sí también. No, Junts pel Sí no. Junts pel Sí dice, si tenemos una mayoría suficiente aquí... Vamos a iniciar un proceso, vamos a hacer una proclamación durante 18 meses. ¿De qué? De que iniciamos el proceso. Ah, vale. De 18, será... Ah, vale. Durante 18 meses. Y mientras tanto, intentamos negociar. Y mientras tanto recortes, y mientras tanto corrupción, y mientras tanto, ¿qué, David? ¿Qué? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo harías tú la independencia? Caos. Es que la independencia hay una hoja de ruta ya diseñada, no para la independencia, para ejercer el derecho a decidir. Porque no va una cosa antes que la otra, porque no hay nada más antidemocrático. Pepe y después David. Es que no, lo que tú decías es que no hay datos, no sabemos lo que puede pasar con la independencia, no sabemos si es posible o no es posible. ¿Cómo se puede lanzar a un pueblo a algo que no se sabe a dónde va? O sea, porque ¿qué quieres? ¿2 millones de parados? ¿1 millón de parados? ¿Qué quieres? ¿Que la casa quiebre? Porque resulta que tiene más dinero de gente fuera de España que de aquí. ¿Qué quieres? O sea, que venga la extrema derecha, porque la gente se asuste y se muera de miedo después de un proceso que no lleva a ninguna parte. O sea, tú te proclamas la independencia sin saber si realmente puedes sostenerte como Estado, creando el ejército, lo que sea, todo lo que tienes que crear, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Déjame o sea, que os pida... hay suficiente información, hay suficientes datos, hay suficientes estudios. Yo he leído algunos estudios económicos que no me los creo. Porque luego hablo con... Si ellos no lo supieran, o sea, yo creo que hay muchas prospecciones y lo que yo quería decir, y a lo mejor no me he expresado bien, es que la ciudadanía a la hora de votar este fin de semana y a la hora de también tener un posicionamiento sobre todo este proceso no tiene suficiente información como para saber, pero eso no quiere decir que no haya informes sobre la viabilidad, simplemente que la ciudadanía no tiene datos claros y no tiene criterio, o sea, no tiene criterio, claro que tiene criterio, tenemos todos criterio, pero como no tenemos elementos como para hacer un debate en profundidad. Vamos a escuchar a alguien que parece que tampoco tiene mucho criterio. Y os pido que nos preguntemos por qué tiene lugar esto. Vamos a escuchar a nuestro maravilloso presidente del Gobierno del Reino de España.
Un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé, es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Le pido a mis alumnos de ciencia política que no vean nunca estas declaraciones, porque cuando les preguntan en el examen dirán: esta pregunta es una disquisición que no lleva a ninguna parte. ¿Por qué creéis, porque esto es como medio grave, aparte de chusco, ¿por qué creéis que el presidente del gobierno, en mitad de este jaleo que hay montado, se puede permitir el lujazo de decir eso en un medio público? Es decir, detrás hay bambalinas detrás de esa decisión. ¿De decir eso? Sí. Pues eso es un error por parte de él. ¿Por qué se puede permitir el lujo de ese error? No sé, es que no se lo puede permitir. Es que se acaba de cargar todo el argumentario del no, del unionismo. O sea, toda la campaña en contra de la independencia se basa en un principio que es Cataluña será automáticamente expulsada de la Unión Europea y de España y de la Unión Europea y perderá toda la ciudadanía. Pero resulta que eso es jurídicamente inviable. Los científicos sociales tenemos que buscar causalidades. Es verdad que a veces no podemos demostrarlas, pero tenemos que intentar buscarlas. Tú dices que simplemente es que este señor es tonto. Totalmente. Y no hay más. No hay más. Es que matiza esto. Un presidente de gobierno no es tonto. No digo que sea tonto, digo que ha cometido un error. Ha cometido un error de manual y de principiante. ¿Cómo crees tú? Yo pienso que se está mofando. Yo pienso que se está mofando de todo eso. Pero ¿no has visto la cara que pone de espanto? Sí, pero se está mofando. No se está mofando, está a punto de morirse el hombre en A 2 directo. meses de las elecciones generales se puede permitir el lujo de salir y parecer un presidente. Pero es que es lo que ha sabe hecho. lo que dice. Es que es lo que ha hecho. Yo es creo que que es exactamente lo que ha hecho. Yo creo que eso es solo. ingenuo, David. Creo que es También. ingenuo que penséis eso. Bueno, igual es que Es un señor que está tan seguro. No está seguro de nada, pero tú no has visto la cara que le tiene. resbala tanto todo que puede meter la pata de esta manera y decir: bueno, Europa, y lo te dice, pues dice, pues mira, esto no nos lleva a ningún lado. Siguiente pregunta. Pues, tú hablas de ciencia política. Yo conozco, digamos, el tema mediático. En Estados Unidos, este tipo de error te cuesta una carrera política. Claro, pero es que y no en estamos. condiciones normales... Y también le hubiera costado a Raúl Romeva la entrevista con la BBC. También le hubiera costado tener que irse a su casa. Y no se va a su casa porque es que no estamos en Estados Unidos, estamos en el Estado español. Pero es un error igual. De todas maneras, si Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos, no ha repetido 500 veces durante los debates electorales que lo que nos va a traer Ciudadanos es que podamos conservar los ciudadanos y ciudadanas catalanas nuestro pasaporte español y europeo, no lo ha dicho ninguna. Quiero decir que está siendo claramente una de las estrategias del miedo del unionismo, del PP. Y el PSC también está jugando esa carta. Sí, lo que pasa es que a lo mejor ha sido un poco menos agresivo, ¿no? Pero, o sea, ha sido el titular tras titular de... Y es eso, el miedo a perder la ciudadanía española y europea ha sido como el... Y ahora resulta que no puede ser, que no se puede quitar a los catalanes la nacionalidad española. Hombre, hay una fórmula... Bueno, yo creo que habría que profundizar un poco más. Hay una fórmula. Habría que cambiar la era la Constitución. COPE, ¿no? Era un momento. Hay ¿no? una fórmula... Era onda cero. Y... la onda cero, perdón, sí. Hay una fórmula que es bastante evidente, ¿no? Y que quizá sería lo razonable, y es pedir a los nuevos ciudadanos catalanes que renunciaran, ¿no?, a la nacionalidad española. Que sería la forma de perderla. Pero pareciera sensato que cuando tú te quieres ir de un lado, o sea, los checos que se van de Eslovaquia dicen, pues yo no quiero ser también eslovaco. Uno se desmembra Bosnia, yo creo, Juan Carlos, que tú tienes razón en una cosa, y es que la posible independencia de Cataluña, si llega a realizarse, no será una independencia clásica como la que estamos acostumbrados. En eso tienes toda la razón, porque sí que es verdad que hay una imbricación muy importante. Por tanto, serían como dos estados asociados, digamos, o habría que buscar fórmulas. Claro. Sí, y eso nos lleva a que si no fuera por la cerrazón del Partido Popular y la tontuna del Partido Socialista, hubiéramos encontrado una fórmula de integración
diferente que permitiría, pues eso, que los catalanes se sintieran catalanes con su complejidad y el conjunto del Estado tuviera. Pero no es una cuestión, rumbo. no es una cuestión solo de sentimientos, es una cuestión de si tú consideras a Cataluña como sujeto político. Claro. Pero lo puedes considerar sujeto político mediante un encaje diferente. Sí, pero no, si es sujeto político lo decide si es sujeto ella, político, no exacto, tienes que respetar su la vida. Constitución, No, lo decide ella. evidentemente. No, entonces no lo decide ella. Claro. ¿No? Aquí esta es la diferencia, ¿no? Sí, es la diferencia. A mí me preocupa esa tendencia desde cierta izquierda, o como se quiera llamar, del Estado, es decir, cuando hay un interlocutor distinto todo irá bien, porque me parece, y mira que tengo muchas diferencias con David, por eso te decía que se van cruzando, ¿no? las posiciones, porque me parece una condescendencia importante decir, si estamos nosotros o si está una visión diferente, los catalanes y las catalanas no se querrán ir. Y uno, si se quieren ir los catalanes y las catalanas, lo tienen que decir los catalanes y las catalanas, lo sigo pensando. Y dos, el problema es que el recorrido que nos ha llevado hasta aquí puede tener un punto de no retorno. Puede tener, o sea, la desafección, ¿no? El queme o el cansancio con ciertas cosas, a lo mejor otro gobierno español podría permitir, o un modelo, como tú decías, estaba asociado, no lo sé, tampoco lo he pensado a fondo, que fueran unas relaciones como privilegiadas, ¿no? De como muy cercanas, pero es que a lo mejor, o sea, nos hemos planteado a pensar que hay un punto de no retorno, que independientemente de quién haya en Madrid, Te va a contestar esto no Pepe. tiene punto atrás. Te va a contestar Pepe, pero ¿por qué, Pepe? Pero déjame que te plantee un poco, porque tú has hecho antes una afirmación que me ha parecido muy profunda y es muy real, y tú como científica social lo compartirás. Es que los sentimientos nacionales son volátiles, se mueven. Y puedes tener en un momento un intensísimo sentimiento nacional y en otro momento perderlo. Y en un momento puedes querer la independencia y en otro momento no. Yo lo que pregunto es que tengo la sensación a veces de que siempre el tema independentista, aunque lo reclames como las CUP, no desde posiciones identitarias, sino de posiciones sociales, al final siempre te deslizas por cuestiones esencialistas. Siempre. Igual que los que defienden el españolismo y digan que no, siempre terminas cayendo en algún tipo de cuestión esencialista. Tú planteabas que en este momento hay como una intensificación de ese sentimiento nacional, pero que también puede variar, ¿no? Sí, puede cambiar. Pero de todas formas, yo quería antes decir una cosa. Yo creo que el enemigo de la independencia de Cataluña no es Rajoy. Yo pienso que es Europa. O sea, vamos, yo he vivido un tiempo en Alemania, tengo muchos contactos con gente europea y te aseguro que Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, Bélgica, no lo van a permitir. Porque esto sería ejemplo para que en Baviera empezara el lío. Esto sería el ejemplo para que Francia se descompusiera. Entonces yo creo que Europa occidental nunca va a permitir la independencia de Cataluña. Esto ya de entrada. Que se genere un precedente, quieres decir, ¿no? Claro, no puede ser. O sea, porque el caso de Escocia es distinto. Es muy distinto. Es una zona muy abandonada, hay muy poca población, económicamente, en fin, no tiene ningún vínculo con Inglaterra, con la Inglaterra del Sur, en fin, es otro tema. Y también he vivido en Inglaterra, o sea que lo conozco. Entonces, te quiero decir, pasa como lo del AVE, ¿no? Lo del AVE hemos estado mucho tiempo diciendo que la culpa de que no haya AVE a Francia la tiene Madrid. Y resulta que cuando hacen el AVE, resulta que el pedazo que va de la frontera francesa a encima de Montpellier, el tren va a 60 por hora. Y esto va a seguir así 30 años más. Entonces, te quiero decir, tenemos que mirar las cosas también con una perspectiva de en qué bloque estamos. Sí, sí. Y no solamente estamos en el sur, estamos en Europa occidental. Lo que ha pasado en Europa oriental es muy distinto, porque lo que ha pasado en los regímenes comunistas es atroz y nosotros no lo sabemos. Y yo lo he investigado el caso de Ucrania, el caso de Polonia, el caso de Chequia, el caso de Eslovenia y de Eslovaquia. Y te aseguro que el franquismo es nada comparado con lo que ha pasado en estos países en el estalinismo. O sea, tremebundo. Entonces, te quiero decir, cuando hablemos también tenemos que mirar un poco qué es lo que te van a permitir y qué es no, porque si te cierran los créditos, los bancos europeos y americanos, se te ha acabado las pensiones, por ejemplo. Entonces, hay temas que no se están viendo y que tú dices es un proceso que ya no tiene retorno. Ya veremos si no tiene retorno, porque es muy heavy esto. Yo estoy de acuerdo con esto. De que el proceso soberanista catalán es un proceso
que nace, digamos, de la sociedad civil y de la gente, que después se crea una ola que engulle, digamos, a Artur Mas, por decirlo así, y que es un proceso que se hace en contra del gran capital financiero, como se demostró con el comunicado increíble y totalmente antidemocrático de las patronales de las entidades bancarias, y en contra de las grandes capitales europeas. Eso es así. O sea, eso es así. O sea, yo, por lo tanto, digamos, me pregunto, digamos, desde la izquierda europea, una cosa que nace del pueblo y que va contra el sistema financiero y contra los poderes de la Unión Europea, yo creo que merece un cierto respeto. Pero es que aquí hay un margen, David, de lo que tú ahora comentabas, ¿no? Que hacías el relato, ¿no? Nace del pueblo, engulle a Artur Mas, pero al final, ¿no crees que es Artur Mas quien acaba instrumentalizando esa reivindicación del pueblo? Porque yo lo que he visto durante estos 4 años, ¿no?, en el Parlamento catalán y al final con la candidatura de Junts pel Sí, es precisamente que se ha supeditado al propio movimiento. O sea, el hecho de que estamos eligiendo un presidente del gobierno catalán que va de número 4, que previamente a él van los líderes, ¿no?, del movimiento popular, que luego tenemos el candidato plasma, evidentemente, que es la cara bonita a todo esto, para no hablar precisamente de todo lo que ha pasado durante todo este mandato y durante todo este gobierno. Pero al final es la gran estrategia, además, que se ha ejercitado también durante todo este proceso, porque cuando los partidos le pedían a Mas que diera explicaciones sobre corrupción, sobre el caso Pujol en el Parlamento, Esquerra no lo permitía. Cuando había que hablar, al final sí, pero 2 veces antes no, cuando había que hablar de los casos de sanidad y de corrupción, Esquerra Republicana votaba y tapaba las vergüenzas de Artur Mas. Y eso se ha ido reproduciendo y al final el ejercicio ha sido espectacular, con una candidatura donde el candidato oficial a la presidencia es el número 4 y es el que menos da la cara sobre el balance de su gobierno. Yo entiendo que eso se puede considerar, se puede criticar, digamos. Pero eso no altera el relato que tú has hecho ahora. No, porque, no lo altera. porque ¿Dónde está el pueblo aquí? Porque el pueblo está en la lista. ¿Quién está del pueblo en la lista? Están los 3 primeros. ¿Quién está? ¿Raúl Romeva es del pueblo? No, Raúl Romeva. Ni Carme Forcadell. Carme Forcadell ha sido la presidenta de la entidad política más importante de la historia de Cataluña, más masiva, con 40.000. Pero estamos de acuerdo que no es el pueblo. No es el pueblo. Vale. Pero sí, vamos a ver, pero algo de representatividad sí que tendrá esta mujer, digo yo, porque la ANC no es poca cosa, con lo que ha demostrado en los últimos años. Para presentarse a las elecciones, no. Como líder del movimiento popular, es como el tema de Ada Colau, ¿no? Yo lo digo porque eran los mismos que decían que Ada Colau instrumentalizaba la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿eh? Lo digo porque, claro, o sea, aquí, cuando son unos, nos sirve el argumento para tirar piedras, en cambio... Yo no lo digo por ti. No, yo lo que digo es que igualmente que el planteamiento que ellos hacen de estas elecciones no son unas elecciones autonómicas, es el sustituto de un referéndum. Y eso, digamos, se puede criticar y puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Habrá gente que votará en esa clave y gente que no votará en esa clave. Yo, como periodista, que tengo que explicarlo a mis lectores, les tengo que decir que estas elecciones no son exactamente como las otras, porque hay muchos elementos diferenciales. Porque los 2 principales partidos del Parlamento van juntos. Y uno representa al centro izquierda y otro representa al centro derecha. Y además van trufados allá con gente de la sociedad civil. 2, porque los temas de campaña, la agenda setting, lo que se ha hablado, no solo por parte de esta lista, sino por parte de otras listas, se ha centrado en el tema independencia sí, independencia no. Y hemos llegado al sumum del reconocimiento del carácter plebiscitario de estas elecciones, de un debate entre todo un ministro de Asuntos Exteriores con el candidato número 5 de una lista. O sea, eso no se puede explicar si no es que tú consideras eso un plebiscito. Yo lo puedo explicar por lo que os decía antes, porque el Partido Popular y la lista de Junts pel Sí tienen intereses compartidos y que se expresa en ese debate absurdo que solamente tiene sentido para que los dos se alimenten mutuamente. El uno que considera que va a sacar más votos porque se enfrenta al Partido Popular, y el Partido Popular que cree que se está blindando para las elecciones generales porque dice yo soy el baluarte frente a los que quieren romper España, y los dos están de acuerdo, y yo por eso creo que hay una parte de tongo en esto que estamos viendo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí que existe, puede haber eso, pero no creo que haya un acuerdo tácito real entre los dos, porque digamos... siempre se han puesto de acuerdo, David, constantemente, en la reforma laboral, hay la guerra a Irak, en las amnistías fiscales, en los acuerdos con los bancos, en los recortes en sanidad, en educación, en la reforma del artículo 135, en el apoyo a la monarquía. Se han puesto de acuerdo siempre en todo lo relevante para este país, siempre.
pero ahora hay un punto de discrepancia muy curioso profundo. que ahora- Uno, Espérate, pero es que y es muy importante. Pero tú antes hablabas del sentimiento. Yo creo que aquí hay mucho sentimiento. Y luego, porque frente a una opción tan importante como la que se nos presenta, insisto, me parece una campaña de una frivolidad absoluta porque no sabemos a dónde vamos. Con lo cual, no. Entonces yo creo que el sentimiento, como creo que sí que hay un sentimiento, y ahora sobre todo hay un rechazo a ese poder absurdo del Partido Popular, centralista, etcétera. Pero en cuanto cambie este poder, en cuanto cambie este partido, si se plantea un referéndum en Cataluña, ¿quién ganará? Con un partido más abierto que permita el referéndum y con una España más solidaria, claro que habrá marcha atrás. Si estamos así, si yo me leí este verano lo de Vicens Vives, la historia y crónica de Fernando II, y ya pasó esto, pasó durante 4 años y luego se vuelve a pedir la unión en el año 1460 y no sé cuántos. O sea, tiene que decir, es cíclico. Entonces, hay que decir, ¿por qué? Porque para Cataluña España es negocio, mientras que para Cataluña España sea negocio va a interesar, y es negocio. De lo que queda del tejido productivo. Si son válidas esas comparaciones, catalanes cambia todo tanto. No, Es pero como si me Cataluña gustaría- existiera en el siglo XV y España existiera en el siglo XV, me temo que no. no, pero el Me siglo temo que- XIV. España no, pero Cataluña sí existía. En el siglo XV, sí. Pues seguramente no, no En tiene nada que ver. 1600. O sea, que tú le Existía. dices a un tipo del siglo XV, oiga, ¿usted se siente catalán? Y diría, no, ¿qué me está usted diciendo? ¿no? Entonces, Yo creo que sí, digamos, había una generalidad incluso. pero que seguramente significaba elementos diferentes, que lo reconstruimos desde la actualidad, pero si un tipo en el siglo XV, pero ¿usted se siente catalán con lo que tú tienes en la cabeza? Es como leer a Maquiavelo, que tú pones las palabras que Maquiavelo está usando ahí, tú las lees desde la semántica actual y te cobra un sentido diferente. Yo creo que tenemos que ser en eso más, Yo estoy de acuerdo, más digamos, rigurosos. con no hacer lecturas, digamos, anacrónicas del pasado y del futuro. Pero digamos que España no entenderá nunca Cataluña si no, digamos, profundiza en el Totalmente tema de histórico. acuerdo. Que sí, Porque totalmente de mira, acuerdo. hay un tema que, y perdonad, porque yo, para que se entienda bien un poco, digamos, fuera de Cataluña, lo que pasa aquí. O sea, ¿qué diferencia un catalán, por ejemplo, de un valenciano, que soy yo? ¿Vale? Un valenciano no se puede entender a sí mismo como no español. No tiene una identidad nacional suficientemente fuerte ni un imaginario propio suficiente como para, digamos, emanciparse en ese sentido. Un catalán sí. Eso no quiere decir que automáticamente un catalán sea independentista. Pero un señor que a ti no te necesita, a ti, España, digamos, que no necesita España para sentirse nacionalmente completo desde el punto de vista identitario, de su identidad, a ese señor lo tienes que convencer. Eso es lo que no ha entendido Madrid. Tú lo tienes que convencer con argumentos de que se quede en España porque no te necesita, porque, Claro, porque él puede vivir sin ti. Que se siente solamente catalán y no Puede español, y sentir- esto es una realidad. Claro, sí, No, estoy se de acuerdo puede con sentir David. incluso español, pero él se puede imaginar a sí mismo como solo catalán, Lo digamos. bueno que tienen las naciones le ocurre como a Dios, que cuando hablas se enfrían, ¿no? Y en ese sentido Pero he vuelto a Pero plantear... yo creo que esta es una clave bastante importante. Sí, Una sí, cosa, pero- Porque es lo diferencia, porque es eso que dicen, no, es que Pero ahora si resulta- existía después que- vendrán los valencianos. No, Pues insistía que hay que explicarlo en el conjunto del Estado, que Castilla se dedicó a evangelizar. Castilla no construyó nación, mientras que Cataluña pues iba construyendo nación, claro, pero también las dos cosas son reales. Una es un análisis histórico, Castilla evangelizaba y no construía, y mucho menos durante la llamada Reconquista, no construía una referencia compartida que pudiera construir una nación, y Cataluña sí lo hacía. Pero también lo que quería plantearos es que eso son cuestiones muy del presente, o sea, que tú puedes de repente radicalizar ese sentimiento u olvidarlo, y que por tanto es mucho más interesante no hablar de esencias ni de identidades, sino Pero hablar lo que no de puedes cuestiones hacer, lo que no puedes democráticas. hacer es humillar a alguien que no te necesita. Esa es Claro, la clave. totalmente de acuerdo, y sobre Bueno, todo no cuando lo deberías, sienten. no deberías humillar a nadie Nunca, en ese sitio, exacto. no. Pero si, no- A si mí- encima no te necesita Sí. ya... En todo caso, a mí me gustaría, desde un esencialismo también para, como se van cruzando ideas, como decía antes, también para definirnos, porque además como que estamos en este debate como, no, que no soy españolista, oye, digo esto pero no soy unionista, oye, pero digo esto pero no soy convergente, ¿no? Como que hay una esquizofrenia terrible ahora mismo en Cataluña, pues dejar claro que también está bien, ¿no? Pues como decía antes, votante del sí, no considerándome independentista, sino viendo la independencia como una cuestión instrumental hacia una ruptura de modelo institucional y del Estado español, hija, nieta de inmigrantes, no, hija de inmigrantes aragoneses, mi abuela, aún viva en los Monegros,
y sin ningún tipo de miedo de tener que cruzar una frontera para ir a verla, que la tengo aquí al lado a 2 horas en coche, pero me refiero que tampoco me asusta el tema de las familias rotas y tal. También cuidado con este tema porque se puede trabajar de muchas maneras. En todo caso, a mí me gustaría que hiláramos un poco, me gustaría poder, de verdad, y no hoy, en general, hilar un poco más fino o afinar un poco más, porque se ha hablado de la agenda setting, no sé si lo decía Juan Carlos, lo decías tú, David, ¿no? A mí me parece muy dramático cómo se ha marcado el frame, ¿no? El marco de estas elecciones. Me parece muy preocupante que solo se haya hablado de qué pasa si nos vamos o no nos vamos, y del miedo de perder el pasaporte, de recuperarlo, de perder las pensiones. Me parece muy grave, pero me gustaría también hacer una reflexión autocrítica para no también quedarnos en la postura de criticar o a la derecha españolista o a la catalanista, ¿no? O también hacia la izquierda, ¿no? Y yo aquí veo dos cosas, o sea, que ha habido en medio de este frame, ¿no? Que hay en medio de este marco de la independencia, que tanto nos fastidia que sea el marco dominante, y que tanto nos fastidia que fueran que tuvieran que ser plebiscitarias, pero como mínimo no han sido unas elecciones normales. Yo estoy en contra de que sean plebiscitarias, lo claro. Y aquí yo veo una CUP que ha hecho el recorrido que ha hecho en términos de la coherencia pues con todo el programa social, económico y tal, pero que tampoco tenemos muy claro, ¿no?, cómo va a gestionar esta articulación de lo social y nacional, cómo se va a posicionar, ¿no?, con la investidura del presidente. Y tenemos un Catalunya Sí que es Pot que, claro, que entra en escena diciendo que va a reventar el marco. Y yo a Catalunya Sí que es Pot, sinceramente, y lo digo con mucha tristeza, la veo muy fuera de juego. O sea, con la aspiración esta de cargarse el marco de la independencia, creo que no ha sido capaz de generar un marco que desde las izquierdas, respetuosas, digamos, con Cataluña, que se quisiera explicar en el resto del Estado. Entonces, también me parece que tenemos que reflexionar desde la izquierda. Si además queremos una izquierda para ganar, como en el caso de Barcelona, ¿no? Y queremos, porque yo creo que el hecho de que el marco hegemónico no nos guste no es excusa para hacer ver que no existe. Y creo que aquí hay un poco de problema de esto. A mí, y me preocupa que no lo tenemos trabajado, como que vamos un poco a remolque. Es que 30 segundos. Te quiero decir, o sea, se necesita cultura, se necesita tiempo, se necesita espacio para crear un espacio nuevo, alternativo. Porque tampoco no tenemos un sistema. Fíjate que en Europa en este momento están gobernando por las socialdemocracias o los liberales, porque no hay alternativa. Se está fraguando en Inglaterra algo, se está fraguando algo en Alemania, pero los verdes ya es pasado, ¿no? Entonces te quiero decir que no puedes improvisar de repente un discurso serio. Si puedes improvisar lo que se está improvisando es que es republicana, pero que no sé lo que es. Es que no me está definiendo qué tipo de políticas, porque han firmado una cosa, ahora dicen lo contrario, ahora van con uno, ahora van con el otro, yo no sé lo que es. Entonces, deja que esa opción puede ir creciendo lentamente. Yo, si me lo permites, muy brevemente, 30 segundos. Y en relación a lo que decía ahora Sandra, yo no estoy de acuerdo con la diagnosis que haces de Catalunya Sí que es Pot, porque yo creo que lo que ha demostrado precisamente este espacio que se ha fraguado entre diferentes opciones políticas y que se ha abierto a que cualquiera pudiera integrarse, después autónomamente otras opciones han decidido que no querían entrar por X motivos. Pero sí que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de hablar de cosas que afectan a la ciudadanía, a la gente popular, a la gente sencilla, que el CAP de la Guinehueta del distrito de Nou Barris esté abierto o no, se decide el 27 de septiembre. Yo estoy de acuerdo con Por tanto, es la única fuerza política ahora mismo, la única candidatura. El eje del debate? Bueno, no, porque precisamente comunicativamente ha costado muchísimo romperlo. Pues aquí tenemos un problema. Tenemos un problema no desde la izquierda. Tenemos que trabajarlo o no. También precisamente de que hay sectores de la izquierda que no han querido formar parte de este, porque han pensado que que ahora igual no era suficientemente importante jugárselas en estas elecciones del 27 de septiembre. De inspiración y de ilusión hacia ¿Cuántos periódicos estaban a favor de Ada Colau? ¿Cuántos periódicos estaban a favor? Y ganó. Bueno, pero ¿por qué? Porque el 27 y a ver qué pasa el 27. Yo también creo que el 27 todo se reajustará un poco, porque hace 2 años más tenía que petarla en las elecciones, y no pasó, porque la gente se moviliza, porque la gente cuando la interpelas también sabe que va. Pero o sea, el voto de tu vida puede transformarse en muchas cosas. Pero olvidamos una cosa, somos mucho más municipalistas que autonomistas. Creo mucho más en municipalistas que en la autonomía. Yo confío en la gente, confío en el criterio de la gente. O sea, olvidamos una cosa, en las elecciones autonómicas
Estas no sé, pero ha habido unas abstenciones brutales. Por eso. Tenemos que... Casi del 50%, Pero estamos interpelando muchas a esta veces. gente. Entonces, cuidado, estamos hablando de Cataluña. ¿De qué Cataluña hablamos? ¿De la que vota o de la que no vota? Ya veremos cuánta gente vota. Yo estoy mucho más... Paseo. No, ahora han forzado la máquina, que ya veremos qué pasa. Tenemos que ir Porque, claro, terminando. si votan- Déjame deciros 3 cosas de estar aquí durante casi 2 semanas. La primera, que me parece muy responsable el señor Mas de convocar elecciones en el puente de la Mercè, lo cual demuestra que había una voluntad de que determinada Cataluña no vaya a votar. Y por tanto, si realmente hubiera una voluntad de escuchar al pueblo, Mas nunca hubiera cometido lo que yo creo que es un insulto, que es convocar las elecciones invitando a la gente a que se dedique a otros menesteres y no ir a votar. En segundo lugar, me ha llamado mucho la atención, yo que siempre me he quejado de la dictadura mediática española, la dictadura mediática catalana. Es decir, que me ha llamado mucho la atención que un país que yo pensaba que era más europeo, y resulta que he visto unos comportamientos realmente, ya digo, pues cuasi insultantes. No, mucho peor. Sí, Hay más libertad españoles. de prensa en Madrid que aquí. Y el tercer elemento importante que me ha llamado mucho la atención es que he escuchado a mucha gente, decir que tiene la disposición de votar a Podemos en las elecciones generales, pero que iba a votar a Junts pel Sí o a las CUP en estas elecciones, ¿no? Como una manera de entender que son conscientes de que la solución en el conjunto pasa por una fuerza política como Podemos, pero que ahora están tan hasta las narices que quieren darle una patada al tablero. Cosa que me ha llevado a veces a enfadarme, ¿no? Porque yo creo que la manera mejor de poder dar esa patada al tablero sería votando a Catalunya Sí que es Pot, porque creo que es quien realmente abre juego y no lo cierra en la línea que antes decíamos. Quiero que veamos el vídeo que habíamos preparado y luego voy a daros un minuto de cierre para despedirnos. Vamos a ver el vídeo. Además, avisa la coalición Junts pel Sí que la salida de la Unión Europea implica una salida automática de la zona euro. La salida de la Unión Europea, la no pertenencia a la Unión Europea, implica de modo automático la salida de la zona euro. Independencia para Cataluña significaría una posición de debilidad y la posible salida de los bancos y cajas de Cataluña hacia el resto de España. Todo es mentira. Y a medida que va pasando los días y las horas, cada afirmación de esas se desploma, se desmorona. De este programa. Os pido vuestras conclusiones, David. A ver, yo, digamos, que estoy del gremio de los periodistas, quisiera, digamos, mostrar mi desconformidad con una expresión que tú has utilizado ahora, que es la de dictadura mediática catalana. Yo creo que esto, digamos, es totalmente inapropiado. Yo solo pondré un ejemplo. Aquí tú has tenido, digamos, la amabilidad y el acierto de poner el vídeo de Mariano Rajoy, que yo creo que es lo que ha reventado la campaña. Y que es lo que puede decantar la balanza. Pues bien, ese vídeo, yo quiero que mires tú esa noticia de Rajoy en los periódicos catalanes, qué periódicos lo llevaban en primera página o simplemente lo recogían y cuáles no. Y verás, digamos, que evidentemente si hay una dictadura mediática catalana no es a favor seguramente de las tesis independentistas. Muchas gracias, Pepe. Yo creo que falta libertades, que hay que profundizar en la democratización y que a mí todos los debates que yo he visto en estas elecciones, pues no veo que la gente quiera más democracia. O sea, los que mandan, no creo que estimulen la participación desde el conocimiento de los problemas. Porque no sabemos, o sea, yo no he visto que el miedo, el no sé qué, pero esto no es una campaña, o sea, no ha habido altura ninguna. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues yo para acabar también en un tono de esperanza y positivo y de, ¿no? Porque hay vida más allá del 27S, ¿no? Afortunadamente, yo creo que como que hay también visibilizar en el resto del Estado que hay un sector importante de la población catalana que está muy cansada de que se les obligue a elegir entre Rajoy y Mas, que verdaderamente estamos pensando en otras claves y que queremos cambiar el modelo desde una perspectiva mucho más global y no solo ceñirnos, ¿no? a la cuestión, digamos, del modelo de Estado en este momento. Y yo creo que independientemente de lo que pase
este fin de semana. Yo creo que el 28 de septiembre, el 29, el 30 seguirá siendo muy importante, seguramente más urgente que nunca, seguir construyendo espacios, digamos, donde se vinculen las diferentes reivindicaciones, donde haya un espacio de denuncia contra la corrupción, ¿no?, contra los recortes sociales y de una clara defensa del derecho a decidir del pueblo catalán, que creo que hay que seguir lanzando la batalla desde esta mirada multidimensional, ¿no?, y transformadora, para seguir cambiando las cosas y no tener que elegir, digamos, entre estas opciones que se nos quedan muy cortas y que además simplifican nuestras realidades como catalanes y como catalanas. Muchas gracias, Sandra. Janet. Sí, yo en la línea de lo que se decía también como esperanza y como optimismo, yo creo que hay más gente de la que pensamos en Cataluña que ha entendido que hay batallas que no se pueden separar y que por tanto estas elecciones, como todas, como también pasó el 24 de mayo, va de la construcción de un modelo económico y social diferente que reconozca los derechos de las personas, va del reconocimiento de un proyecto real de democracia y va también del reconocimiento de la soberanía popular, ¿no? Y por tanto, estas son las tres batallas que van juntas y que hay quien quiere hacerlas emerger, que quiere ponerlas encima, ¿no?, de la mesa para poder trabajar y construir realmente un futuro donde las personas podamos ser libres realmente, no bajo cortinas de humo. Pues muchísimas gracias. Mesa de lujo. Dice Boaventura de Sousa Santos que vivimos en un fascismo social, donde el ropaje es formalmente democrático, pero las conclusiones de exclusión, de violencia, de empobrecimiento, pues son iguales a las del fascismo clásico. Y él plantea que el concepto es problemático porque inevitablemente pensamos en los correajes y pensamos en la invasión de Polonia. Pero sí que es cierto que hoy las dictaduras o que hoy esos fascismos, pues bueno, vienen envueltos en otros ropajes, pero que al final las conclusiones se parecen en exceso, y en modelos de pluralismo informativo, al final, como hemos discutido aquí, parece muy difícil que puedas situar opciones, ¿no?, que quieran insistir en lo que realmente afecta a esa gente que se levanta a las 6 de la mañana o que ya no se puede levantar a las 6 de la mañana porque ha perdido su trabajo, la gente de los desahucios, la gente que ve que les cierran las salas de urgencia, la gente que ve que no le terminan de abrir ese metro, que no termina de llegar, como a la Marina me contaban el otro día. Es decir, esa gente que quiere tener una vida un poquito más digna, más holgada, y que no puede tenerlo porque el neoliberalismo no le deja, y tampoco puede discutirlo porque la agenda mediática se sitúa de otra manera. Hemos tenido una mesa plural, os agradezco muchísimo por los argumentos, es un lujo poder profundizar en los temas. Y ya saben, la semana que viene volvemos a vernos aquí. En esta ha sido hoy una tuerca a la clau, pero la idea es la misma. Ya saben ustedes, la tuerca a la única tertulia, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.